Jóvenes y señoritas, hoy vamos a hablar sobre los compuestos binarios. ¿Qué son los compuestos binarios? Son compuestos que están formados por uno o más elementos en su estructura o fórmulas. Por ejemplo, tenemos al carbono más el oxígeno que, tomando en cuenta sus valencias, nos da el CO2 o dióxido de carbono. Dentro de las funciones binarias veremos como primero a la función anhidrido. ¿Cómo se forman estas funciones? Se forman al unir un no metal más el oxígeno, teniendo en cuenta la valencia positiva del no metal y la valencia negativa del oxígeno. Asimismo, presentamos una tabla donde determinamos las terminaciones de los elementos químicos de acuerdo a las valencias positivas que estos presentan. Así tenemos a la familia de los halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbonoides. ¿Cuál es el proceso de formación de los anhídridos? Lo realizaremos mediante el siguiente ejemplo. Unir el flúor con valencia más 1 y el oxígeno con su valencia de menos 2. Intercambiamos valencias. Este proceso consiste en que la valencia del flúor pasa al oxígeno y la valencia del oxígeno pasa al flúor, teniendo así la siguiente fórmula F2O. Para nombrar a este compuesto, primero escribimos la palabra anhídrido, identificando la función a la cual pertenece, y de acuerdo al prefijo y sufijo de la valencia, nombramos al compuesto. Quedaría de la siguiente manera: anhídrido hipofluoroso. Asimismo, los anhídridos presentan tres tipos de nomenclatura. La primera, que es la tradicional, que ésta se nombra tomando en cuenta los prefijos y sufijos de acuerdo a las valencias que tenga el elemento químico. Por ejemplo, el CO2, que ya es la fórmula, este se nombra anhídrido carbónico, simplemente utilizando la terminación ico, ya que el carbono presenta una sola valencia de más 4. La segunda nomenclatura de los anhídridos es la nomenclatura Stock. Para nombrar los compuestos de acuerdo a esta nomenclatura tenemos que tener en cuenta la valencia del elemento, la cual la vamos a escribir en números romanos. Por ejemplo, tenemos al CO2, un dióxido de carbono, que primero escribimos la palabra óxido, luego de carbono identificando al elemento y finalmente el número 4 en números romanos, que determina la valencia del carbono. Asimismo tenemos el anhídrido fosfórico, que de acuerdo a la nomenclatura Stock lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Primero identificamos la palabra óxido, luego de fósforo y el número 5 en números romanos, ya que está trabajando con su valencia 5. Finalmente tenemos la nomenclatura IUPAC, que para esta nomenclatura tenemos que tener en cuenta los siguientes prefijos: mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 y hepta 7. Por ejemplo, tenemos al siguiente anhídrido, P2 o 5, en donde tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 de fósforo, nombrándolo de la siguiente manera: pentaóxido de difósforo.